Bueno, queridas hermanas, un gusto volver a estar con ustedes y un profundo agradecimiento por volverme a convocar para iluminar este espacio de reflexión que van a tener juntas, camino del proceso de la unificación. El objetivo de nuestra iluminación de hoy tiene que ver con comprender e internalizar, no solo desde un punto de vista intelectual, sino también, hermanas, desde un punto de vista afectivo y volitivo, cuáles son los cambios que debemos realizar para dar pasos hacia la unificación. Como ustedes verán, elegí para el tema palabras muy profundas, encontradas, habitadas, resignificamos y reestructuramos. ¿Por qué lo de encontradas? Porque en realidad es fundamental para transitar la resignificación y la reestructuración un contacto profundo con nosotras mismas y con las otras, con nuestra interioridad, con lo que más adelante llamaremos el yo profundo. A su vez, ¿por qué el habitar? En el prólogo, capítulo 1, versículo 14 de Juan, se afirma: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su morada, su condición y un tipo de comunicación para la comunión. Es así que se trata de habitar nuestro yo profundo, allí donde habita Dios y su reino, y no un yo superficial habitado por nosotros y nuestros reinos. En la obra La hendidura de la roca, Dolores Alexander habla de la limpieza del corazón y nos plantea cuáles son nuestros reinos: la pulsión de vida o la pulsión de muerte, la capacidad de amar o un narcisismo asfixiante. ¿Estamos encerradas en el miedo o somos capaces de asumir riesgos? Es así que se trata de ir al yo profundo. Esto de conectarnos entre nosotras al estilo de cómo estuvo María en Caná. María estuvo con una atención plena, inteligente, amorosa, que le permitió ver qué era lo que faltaba. Le permitió acudir a Jesús, escucharlo cuando Él le dice: mujer, no es mi hora. Inclusive pedirle al resto que hagan lo que Él les diga. Se trata, hermanas, de tener un tipo de atención, no estar distraídas en este estado más elevado que nos permite desplazarnos hacia una interioridad desde donde ir actuando para esta cuestión de la unificación. Se trata de ir más allá de lo superficial, de asumir una quietud que tiene que ver con un retiro y, como dice Sensini, con una actitud de docibilidad, donde en realidad estamos aparentemente en la máxima pasividad, pero en una profunda actividad para dejarnos trabajar por la vida, por lo que la vida necesita de nosotras. ¿Qué tiene que ver el resignificar? Tiene que ver con volver a dar significado a nuestras presencias, con vivir el carisma en el contexto actual. Y desde las bodas de Caná, que nos siguen iluminando, advertir qué vino se ha terminado. Se trata de resignificar el don de nuestra consagración. En el plan trienal, tanto de la CLAR como de CONFAR, una de las vasijas primeras de las 6 que nos animan a transitar es el sentido de nuestra consagración. Estamos invitadas a volver al sueño de nuestras fundadoras, desde la experiencia del encuentro con la palabra y con Jesús. Recuperar la alegría y la pasión por Él, recrear el entusiasmo por anunciar el reino. Y desde este estado de conciencia y desde esta resignificación de nuestra consagración,
ir a la reestructuración o a la unificación. La reestructuración, donde nos planteamos sustituir la organización de las obras, donde nos planteamos claramente que ya no podemos no cambiar. Tendremos que formularnos preguntas, cómo y hacia dónde vamos, pero por sobre todas las cosas, asumir una dimensión de cierta valentía y audacia para llevar adelante esta unificación. Antes de introducirnos en una parte más técnica, tomo como ejemplo un trabajo que Otto Scharmer, que lo seguiré a lo largo de la iluminación, realiza sobre el sentido del viaje de la vida. Y en realidad dice que el ojo de la aguja es el nombre de una puerta en la antigua Jerusalén. Y cuando un camello bien cargado se acercaba a esa puerta, la única forma que tenía de pasar a través de ella era cuando quien lo llevaba, y luego de ponerse de rodillas, le quitaba todo aquello que le impedía avanzar y que le impedía pasar. Por lo tanto, en el ejemplo vamos viendo que en los viajes, en las iniciativas de cambio, siempre hay cosas que quitarse, hay cosas que dejar ir para que la travesía sea más liviana. Muchos de nosotros que buscamos esos cambios, como ustedes en la unificación, nos enfrentamos a retos que nos piden y que nos exigen dejar ir todo lo que no es esencial para atravesar las nuevas puertas hacia posibilidades de un futuro que está queriendo emerger. En ese proceso, cada una de nosotras tiene que interrogarse acerca de lo que es esencial en la vida. Otto Scharmer pone el ejemplo de una persona que se retira a un bosque para poder meditar allí y plantearse qué cosas le traerá su futuro, que quiere vivir previo al momento de la muerte. Ayer, hermanas, trabajando con alguien, con un paciente, me comentaba que su padre, que había sido una persona muy dura durante la crianza, ahora afectado por una enfermedad terminal y frente a la angustia de este hijo, le decía: no te preocupes, lo más importante es tener salud y vas a salir adelante. Y mi reflexión era: ¿por qué llegar al momento de la muerte para en realidad darse cuenta cuáles son las cuestiones puntuales que a partir de meditar el futuro tenemos que dejar que emerjan en nuestra vida mucho antes que la situación de la muerte? Todo esto me recuerda al credo psiquiátrico de Viktor Frankl, cuando Viktor Frankl nos dice: vive tu vida como si la vida te diera una segunda oportunidad y estuvieras a punto de equivocarte tanto como la primera. Cuando uno encuentra las cosas esenciales de la vida, deja de preguntarse qué quiere uno para en realidad comenzar a interrogarse de qué espera la vida de nosotras en este tiempo. Y me parece que esta reflexión es fundamental para la tarea que están haciendo, donde ya no importa qué quiero yo de la vida, sino fundamentalmente qué espera la vida de mí. En esto se juega lo que el autor dice, la simultaneidad de dos yoes. El yo actual, que viene como producto de una experiencia vivida, pero también el yo que emerge del futuro, ese yo que quiero de alguna manera empezar a gestionar cuando voy diseñando cómo quiero que sea mi vida a partir del ejercicio de la libertad existencial. Entonces, ¿quién es mi yo actual? ¿Quién seré yo en el futuro? Para ir transitando todo esto que venimos enunciando, es decir, cómo vamos encontrándonos y habilitándonos en este yo más profundo,
Existe una metodología, también de este autor Otto Scharmer, denominada el proceso U. El proceso U es un marco de trabajo y es un modo de recorrido para acompañar este peregrinar que estamos emprendiendo. Y nos da algunas herramientas y algunas prácticas. Pero antes de avanzar, quiero agradecer a las hermanas Carmelita de la Caridad Vedruna que accedieron a que este modelo, que de alguna manera fue adaptado por ellas para su propia reestructuración, fuera utilizado por mí para el bien de otras congregaciones y de otros institutos. Tiene que ver con aprender a reflexionar, a sentir y actualizar posibilidades futuras emergentes. Es decir, nosotros podemos gestionar el aprendizaje actual desde el pasado o desde el futuro emergente. En la mayoría de las cuestiones de la gestión de las organizaciones humanas se realiza desde el pasado. Nosotras vamos a intentar, recorriendo este proceso, gestionar las obras, la redistribución, qué vamos dejando, dónde nos vamos instalando, a partir de un futuro emergente. Este proceso, vuelvo a repetirles, fue adaptado por una hermana Carmelita de la Caridad Vedruna desde el gerenciamiento a la reestructuración de las congregaciones. Y eso es lo que lentamente voy a ir intentando transmitirles. Insisto, es un recorrido para ir haciendo un camino en contacto con el yo profundo y habilitados por Dios. El proceso U tiene 3 momentos, 3 espacios y 5 etapas. En los 3 primeros momentos tiene cierta similitud, hermanas, con lo que ustedes metodológicamente están ya acostumbradas, que es el ver, juzgar y obrar. Lo que ocurre que el ver, juzgar y obrar, también al decir de las hermanas, tiene mucho que ver con no tener en cuenta los sentimientos, los esfuerzos afectivos, la superación de los miedos, los duelos que hay que transitar, el trabajo. Y las hermanas decían, tenemos que cuidar que las personas en este proceso sean cuidadas en lo que tienen que transitar, que aunque es lo que la vida espera de ellas, supone cierta elaboración psíquica y ciertos duelos, asumir incertidumbres, temores, faltas de certeza con respecto al futuro. Entonces, partamos de la base que tiene que ver con ver, juzgar y obrar, más los sentimientos, las nuevas percepciones, la elaboración de los duelos y el asumir la incertidumbre. Por eso se habla que este proceso incluye una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta, donde ya no se trata solo de entender, se trata de sentir y se trata en realidad de decidirse a construir. Hermanas, cuando hablamos del concepto de cuidado, Leonardo Boff dice que cuidar tiene mucho que ver con la decisión de construir hacia el bien de todas. Por lo tanto, en el contacto con este yo profundo, mucho de los egos del narcisismo asfixiante del que habla Dolores Alexander tendrá que ser dejado de lado para el bien de todas. Este proceso también está muy atento a la atención, como hablé en el comienzo, la atención de María, la intención del bien de la mayoría y un tipo de presencia que tiene que ver con una presencia
conectada a la fuente más profunda. Las hermanas trabajaban mucho la conexión con la Ruá. Es esa especie de silencio desde donde va a emerger lo mejor y el bien para todas. Este proceso no solo mira el cómo y el qué. ¿Cómo vamos a hacer la unificación? ¿Qué vamos a hacer en la unificación? Sino desde dónde, visceralmente hablando, desde el deseo de bien, desde qué lugar interno vamos a asumir este proceso. ¿Por qué esto es clave, hermanas? Porque en realidad, si no se asume de la profundidad del ser y en búsqueda del bien de todas, me ha pasado acompañar congregaciones donde los procesos de reestructuración quedan únicamente en la documentación, pero no se da la espiritualidad de la unificación. Entonces, no importa el qué, solamente. No importa el cómo, solamente. Es fundamental desde dónde operamos, desde dónde, habitadas por Dios y con el deseo del bien de la totalidad del instituto. Como les dije, tiene 3 momentos: el observar, el retirarse y reflexionar, y la acción inclusiva, que sería lo similar a lo que yo les planteaba: ver, juzgar y obrar. Sin embargo, tiene fundamentalmente 3 espacios que son los que lo diferencian del ver, juzgar y obrar, y que incluyen los sentimientos. Entonces, el primer espacio se denomina un espacio donde se trata de descargar los hábitos automáticos de conocimiento. Vamos a poner un ejemplo. Se trata de percibir la realidad de otro modo, observar, pero observar no con nuestros patrones automáticos, donde la realidad coincide con lo que yo tengo, sino trato de ir descubriendo lo nuevo en esta realidad que va viniendo. Trato de observar, pero sin ajustarlo a los patrones existentes. Creo que este ejemplo es claro, hermanas, cuando uno dice, bueno, pero esto ya lo hicimos, bueno, pero esto ya está, esto ya lo vivimos, como una negativa a el proceso nuevo que se viene abriendo. Es el percibir, es nuevamente tomar distancia para ir cayendo en la cuenta, dice el autor, dándome cuenta de las cosas nuevas que pueden surgir. ¿Cómo sería el descargar? El descargar es suspender los patrones del pasado. Miro con ojos nuevos, a ver de qué se trata esto, qué es esto que me están planteando. Profundizando y sintiendo en esta realidad nueva. El mirar con ojos nuevos ya va correspondiendo a una mente diferente. El sintiendo la realidad en profundidad a un corazón diferente. Para empezar a dejar ir, así como el camello que se arrodilla para pasar, lo que ya no es esencial, a pesar de los miedos que esto nos va dando. El segundo espacio es el que el autor llama presencing, que es un modo de estar presente, que hay en él, como lo dije hace un ratito, como una quietud de retiro, como ir al silencio, en conexión con Dios, en conexión con lo más profundo. Voy captando sentido, qué es lo que soy, qué es trabajo, cuál es mi misión, qué espera la vida de mí.
tiene que ver, como les dije hermanas, hace un ratito, con la dosibilidad, que es muy distinto a docilidad. La docilidad tendría que ver con dejarse llevar, con no ofrecer dificultades, pero no saber salir de las crisis. La dosibilidad es estar muy en silencio, muy reflexiva, dejándome penetrar por lo que la vida espera de mí y necesita de mí en ese momento. Por eso el presencia es también una conexión del yo actual en síntesis con el yo futuro, que es en realidad qué aspiro a ser o qué queremos ser como instituto o congregación. El tercer espacio, luego del silencio, de haber cambiado los patrones, y luego de ese silencio, es en realidad dejar ir lo que se tiene que ir, a pesar de no tener la certeza todavía de qué va a ser nuestra institución. Ustedes saben bien que hay que empezar con nuevas visiones, nuevas intenciones, que se tienen que cristalizar para construir hacia dónde van. Entonces, lo más difícil de esta situación es asumir la incertidumbre, porque en realidad se deja lo que era seguro. Uno se retira al silencio, pero todavía no sabe lo que va a tomar en lugar de lo que dejó venir. Perdón, de lo que dejó ir. Se cristaliza así una nueva intención y se empieza a pensar juntas hacia dónde ir. Inclusive a mí me importa recalcar mucho aquí, hermanas, cómo estos espacios suponen, cuando yo suspendo miradas, cuando yo cambio los patrones, es urgente salir de los juicios. Si nosotros hacemos juicios a priori, no hay manera en realidad de trabajar juntas por lo nuevo. Hay que salir de los juicios y abrir la mente. Hay que bucear muy profundo, y voy a utilizar una palabra que es particularmente desagradable, que es la palabra cinismo. Hay que salir del cinismo. Cuando la ubiqué allí, basándome en el autor, busqué la diferencia entre cinismo y hipocresía. Y en realidad el cinismo es peor que la hipocresía y es producto del miedo. Tiene mucho que ver con no poder abrir el corazón y con defender lo indefendible por el miedo a soltar lo que hay que soltar y también por la incertidumbre de lo que va a venir. También tiene que ver con superar los miedos y los temores. Por eso exige todo un tema de mucha confianza recíproca, sobre todo en la unidad, en que juntas vamos a poder. Por eso si pensamos, dejamos los juicios, abrimos la mente. Dejamos las actitudes de cinismo, abrimos el corazón. Superamos los miedos y los temores, abrimos la voluntad. Y empezamos a estar presentes para dejar venir lo nuevo, cristalizando visión, intención y empezando a ensayar, porque todo el proceso de la unificación va a suponer ensayos y errores para ir construyendo prácticas que tengan que ver con el bienestar de todas. Les dije también que supone 5 etapas. Estas 5 etapas del proceso U
tienen que ver con que en un comienzo tenemos que crear una intención común. Tenemos que parar, escucharnos y escuchar lo que la vida nos está pidiendo, lo que Dios nos está pidiendo, lo que el carisma hoy nos pide. Tenemos que co-sentir, ir a los lugares de mayor potencial y escuchar con la mente y el corazón abierto. Empezar a intuir el bien de lo colectivo. Tiene que ver con estar presentes, con conectarse con el origen de la inspiración y el deseo común, con ir a lugares de silencio y permitir que el conocimiento interior haga que emerja lo mejor. Cuando yo les hablaba, hermanas, del relato del camello, que para pasar a lo nuevo tenía que arrodillarse y dejarse despojar de lo que no era esencial, esto puede compararse con la metáfora de poner de rodillas a un yo similar al ego, que es menos profundo. Ponemos de rodillas en este silencio a un yo que teme, a un yo que no quiere ceder, un yo que es obstinado, para que en realidad pueda surgir un yo profundo, caracterizado por ser humilde, honesto y transparente. La cuarta etapa es co-crear juntas, abriendo la cabeza, el corazón y las manos para determinar qué es lo que realmente se necesita en cuanto a dejar venir y buscar soluciones a necesidades reales en tiempos reales. Acá no cuenta más lo que quiero yo, cuenta en realidad lo que la vida, Dios y el reino esperan de mi consagración. Y la última etapa es coevolucionando, incorporándose a un nuevo ecosistema de convivencia, y aquí me viene todo el tema de la Laudato Si, creando juntas una ecología integral donde la esencia del cuidado está dada por los vínculos. Incorporar entonces un nuevo ecosistema que facilite el ver y actuar desde la totalidad. Esto supone, hermanas, que se nos requiere un tipo de escucha, un tipo de conversación, un tipo de atención. ¿Qué tipo de escucha se nos pide? Se nos pide que escuchemos sin la urgencia de abrir juicios. Se nos pide que no solo demos datos, yo les decía recién, acompañando congregaciones que la unificación fueron solo papeles y estadísticas. Se nos pide una escucha empática, donde en realidad puedo escuchar al otro con un corazón abierto. Y se nos pide una escucha generativa, donde en realidad tengo la voluntad abierta porque siento que cada otra en el encuentro conmigo va transformándome. Se nos pide un tipo de conversación, no simplemente bien educada, con palabras vacías, no simplemente contar lo que pienso. Se nos pide un diálogo que nos interpele a tener un corazón abierto y una conversación generativa donde la voluntad abierta sea busquemos entre todas el bien de la institución. Se nos pide también un tipo de atención, tal como lo hablamos en el caso de María. No es una atención centrada en mí, donde
soy educada, pero estoy siempre al centro de la situación. Tampoco en la realidad, donde los antecedentes de la realidad dicen, dando esto toda una situación de reglas, normas y dureza. Yo atenta al otro, en un intercambio donde en realidad hay una canción que dice, cuanto más yo, cuanto más vos, menos nosotros. En realidad, yo en el otro permite la construcción del nosotros. Y cuando esa tensión está en el yo integral, es una tensión que, como la de María, genera vida. También, hermanas, es importante tener en cuenta que cuando estas cuestiones no pueden lograrse por la falta de adherencia desde el yo profundo de cada una, puede surgir lo que se llama, lo que este autor llama, una patología grupal o, muy duramente, dice, una economía de destrucción, donde el proceso U, en lugar de ser un proceso de descarga de patrones viejos, de estar presente, de nuevos actuares, de abrir la mente, de abrir el corazón, de abrir la voluntad, surge el antiproceso, que sería como una U invertida, donde la persona se opone por falta de sanidad, se opone por falta de interioridad y, en realidad, a partir de una gran ceguera, de una ausencia de visión, destruye lo colectivo. El autor dice, son personas que a veces están tercamente aferradas a lo anterior. En lugar de estar presentes, están ausentes y con mucha arrogancia, y están atrapadas en una única verdad, dando lugar, como decíamos en lo que plantea Dolores Alexander, a la pulsión de vida, a la pulsión de destructividad que se opone al proceso U, en el que en realidad es la vida, el bien de todas, lo que va surgiendo. Haremos ahora entonces, hermanas, una tarea de reflexión para ir internalizando cognitiva, afectiva y volitivamente todo lo que terminamos de trabajar. Yo les voy a enviar un material para tenerlo, pero previamente lo voy a ir explicando. En este momento de reflexión hay, antes que nada, unas pistas para trabajar comunitariamente, donde vamos a ir revisando juntas cómo pensamos ir viviendo los cambios, con qué paz y serenidad y en qué sentido, qué inquietudes nos atraviesan, qué interrogantes, qué nos agradecemos en este proceso, qué nos pedimos y qué debemos impulsar entre nosotras. Pero además, les quiero comentar algo que el padre, muy amablemente, Julio Palmieri, me facilitara, que es un retiro espiritual que él hizo fuera del país, donde es interesante ver las etapas del viaje de la fe. Recuerden, empezamos con el sentido del viaje de la vida y ahora lo vamos a poner en paralelo con las etapas del viaje de la fe, para que recorriéndolas puedan prepararse espiritualmente para llevar adelante este proceso de unificación. Este material sobre las etapas del viaje dice que a lo largo de la vida, en el viaje de la fe, vamos atravesando distintas etapas. En la primera etapa tenemos un reconocimiento de Dios, donde en realidad
descubrimos la existencia y el sentido de Dios, es decir, conciencia de Dios, empezamos a creer en Él. En una segunda etapa, este entusiasmo de creer que existe nos lleva a aprender acerca de Dios y establecemos la vida de discipulado. Estamos aprendiendo respecto de Dios. En la tercera etapa es como comenzamos las obras por Él. En la etapa 3 es la vida productiva. Hacemos cosas por Dios. Pero la etapa 4 es una etapa donde en algunos momentos de la vida, de crisis o crisis de fe, de pérdidas de certezas, de búsquedas de dirección, de profunda vulnerabilidad, vamos lentamente en un viaje interior construyendo nuestro ser, tratando de llegar a la interioridad, tratando de ver quién somos hoy y quién queremos ser en el futuro. En esa cuarta etapa también tenemos el profundo riesgo de levantar una pared. Esto que Dolores Alexander llama el narcisismo asfixiante es una especie de muro que levantamos en la vida con egos muy fuertes, con autodesaprobación, culpa, vergüenza, intelectualidad, siempre apoyadas en lo que hacemos. Cuando este momento de crisis nos somete a una profunda vulnerabilidad, probablemente derribar este muro nos permite ingresar a la quinta y la sexta etapa. En la quinta etapa tiene que ver con entregarse a Dios, con un sentido renovado de la aceptación de Dios. Es como si dijéramos, antes de la cuarta, la vida tiene mucho que ver, o en la cuarta misma, y de no superarse, con lo que yo quiero de la vida, lo que yo espero de la vida. Transitada la mayor vulnerabilidad y derribado el muro, la pregunta es, Señor, decime qué puedo seguir haciendo por ti y por el reino, para llegar a la etapa 6, donde la vida de amor tiene que ver con Dios. La etapa 6 es ser amor. A partir de estas etapas, ustedes tienen allí todo lo que tiene que ver con rezar cada una de estas etapas que permitirían entonces poner en conexión el sentido del viaje de la vida con las etapas del viaje desde la fe para prepararse espiritualmente para transitar el tema, los pequeños pasos hacia la unificación. Y un último mensaje, hermanas. Creo que tienen que sentirse parteras de lo nuevo, que habitadas por Dios, en contacto con su yo más profundo, atentas como María en las bodas de Caná, dejen ir todo lo que no es esencial para dejar venir lo que Dios, la vida y el reino esperan de nosotras. No centradas únicamente en hacer las cosas bien, sino fundamentalmente en hacer el bien.